Se cree que la educación escolar sirve para ser personas de bien. Ese es el tema que voy a tratar ahorita mientras que camino por estas calles de Sayulita, aquí en el estado de Nayarit. Uno de los mitos mentales de la población, de la gente, es creer que cuando se va a estudiar hacia las escuelas públicas o las escuelas privadas, es con el fin de educarse para ser mejor persona. Y por supuesto que muchas gentes sí logran cumplir esa misión, porque hasta eso que hay personas entendidas que combinan mucho la educación, el conocimiento escolar con lo que son sus sentimientos, pero claro que la educación escolar es más que nada una forma de prepararse para los retos de la vida. Y es que todos necesitamos algo de preparación para tal o cual oficio, ya que la manera de mantenernos en el mundo es teniendo un conocimiento sobre un quehacer que sirva para otros, principalmente para poder hacer que nuestra vida sea más cómoda. Y esta misión la tenemos aquí en la vida porque pues todos necesitamos mantenernos, sea de lo que sea, y pues es la misión del ser humano. Más que nada hoy en día es más importante porque todo se enlaza, todos nos enlazamos y nos relacionamos y estamos completamente dependiendo unos de los otros, y más hoy en día que la situación económica pues es a base de dinero, y ahora sí que el dinero hay que ganarlo de cualquier manera. Claro que de buena manera también, porque no vaya a pasar como todas esas personas que queriendo tener hasta lo que no se puede así fácilmente, pues se dedican a cosas bastante ahora sí que delictivas, con el fin de obtener el dinero. Y pues estamos siempre metidos en ese problema debido a que pues necesitamos mantenernos. Todo el mundo se necesita mantenerse, pero aquí la situación es que muchos creemos que por ir a la escuela vamos a educarnos para ser mejor personas en la vida. Y como hemos visto, ahora sí que cuando un hombre, una persona es igual a un animal, a una bestia, simplemente lo que hace es usar dicha educación solamente para saber un oficio, ya sea de abogado, ya sea de arquitecto, ya sea de pues alguna ciencia cualquiera, psicología, lo que sea. Estas personas pues se preparan, van y muchos años a la escuela y hacen de la carrera pues un conocimiento que luego les va a ayudar a vivir. Pero en realidad también hay la cosa de que muchas personas toman ese conocimiento solamente para convertirse hasta en más inhumanos, porque luego dicen: yo por eso me quemé las pestañas para salir de pobre, y la manera en que quieren salir de pobre pues es de una forma deshonesta, que a la población, que a los que lo rodean pues no les agrada nada. Y de hecho hasta podrían decir: bueno, fuiste a la escuela y qué educación te dieron,
si no has aprendido a ser mejor persona como debería de haberte enseñado la educación escolar. Sí, la educación escolar enseña mucho, enseña muchísimo a ser persona, pero desgraciadamente una persona de sentimientos animalescos simplemente la carrera que haga, la carrera que termine, simplemente nada más le va a servir para saber explotar lo que está a su alrededor y explotarlo de una manera bastante vil. Ya vemos ahí, por ejemplo, los gobernantes como los presidentes que ha habido y todos los que han estado en la cúspide de los gobiernos, como en tiempos del neoliberalismo, con Salinas de Gortari, de Zedillo, de Vicente Fox, de Peña Nieto. Pues estas personas supuestamente, hasta como en el caso de Salinas de Gortari o de Zedillo, ellos estudiaron en universidades bastante prestigiadas del extranjero y no por eso se hicieron más humanos, sino que fue al revés, más bestias se volvieron, y tan es así que se burlaron de los mexicanos, los vendieron a la patria, porque pues su idea nomás era de hacer dinero. O sea, no, en realidad no tenían ideales, no tenían nada de humanidad, no tenían nada de un por qué servir a la gente, a la patria, sino que solamente pensaban en ellos y pues su único fin era enriquecerse ellos, darle vuelo a sus egos, a sus intimidades bestiales, y así satisfacer todo su comportamiento inhumano. Y pues fueron a grandes universidades, pero lo único que pudieron agarrar pues fue la manera ambiciosa que traían desde nacimiento, porque en realidad la educación no los iba a cambiar. Simplemente tenemos hasta muestras como esto. Ya vemos a este Alejandro Magno, cuando fue educado por Aristóteles. Aristóteles tenía la idea de hacer de Alejandro Magno un hombre humanizado, un hombre con mucha sabiduría y bien lleno de humanidad. Pero pues ya cuando Alejandro Magno se hizo adulto, este muchacho, pues lo único que salió de él fue su parte más bestial, que lo pulió, que se vio más pulido con la educación que recibió de Aristóteles. Y pues es lo mismo que pasa con estas personas, como estas gentes que han estado gobernando aquí México antes del 2018. Me refiero a antes del 2018 porque fue la mayor parte de la corrupción que se dio en México. Y pues a pesar de que que ha habido presidentes muy notables, muy luchadores sociales, el detalle es que estos presidentes pues son pocos. Sí, estos presidentes son pocos, como por ejemplo Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, y uno que otro por ahí que quiso tratar de hacer bien, como fue Francisco I. Madero, pero en realidad han sido poquísimos los que por un ideal
han tenido que tomar, pues ganar el poder para hacer bien a la población, pero la mayoría hasta el 2018 fueron muy contados. ¿Y todo por qué? Porque pues lo que se vino dando después de la conquista pues fue únicamente el deseo de explotación a las tierras y a la gente, y vaya que se habla y se sabe que todas esas personas que gobernaron junto con muchos otros que estuvieron allí en el séquito de los gobiernos, estas personas, pues a pesar de su educación, no tenía nada que ver su educación con la forma humana de un hombre principio, porque lo único que hacían era estarse fijando solamente en a ver cómo obtenían dinero. Por ejemplo, ya vemos los séquitos de Porfirio Díaz. Toda esa gente, lo único que se dedicó fue a saquear. Se dedicaron nada más a saquear y era su fin, y de hecho, pues aparte de saquear, querían darse una imagen ante el mundo de que eran gente bastante culta. No por nada andaban siempre añorando ser así como con tintes franceses, porque a Francia se le consideró el paladín de la cultura del mundo, un país culto, y todo el mundo presumía ir a Francia, todo el mundo presumía que había ido a Francia y que tenía relaciones con los franceses, y así era el séquito de Porfirio Díaz y el mismo Porfirio Díaz. Entonces, pues a pesar de que eran gente bien letrada, que fue a la escuela, a buenas universidades, lo animal simplemente no se les quitó. Así como nacieron de animales, pues así también murieron. Entonces, pues de nada sirvió que fueran a las mejores escuelas, a donde supuestamente los iban a educar para ser mejores personas. Pues de nada les sirvió, porque siguieron siendo las mismas bestias de cuando llegaron aquí a España, digo, aquí a México, de cuando llegaron aquí a México a conquistar las tierras. Llegaron con mucho orgullo, con mucho placer a destrozar a los pueblos, a explotarlos, y lo mismo vino pasando hasta el 2018, ya que ese sentimiento por seguir obteniendo oro pues nunca se borró. Al contrario, fue más notable todavía, más gordo ese sentimiento. Y esto quiere decir entonces que la educación no es para hacer personas más humanas, y es que la educación lo único para lo que sirve es para darle un oficio a cierta persona. Porque, por ejemplo, un albañil, el que aprende de albañilería, pues es una persona que nació sin ningún conocimiento para poderse mantener en la sociedad, y resulta pues que ¿Ya viste, Gise? este albañil, o estos jóvenes que aprenden albañilería,
aprenden el oficio solamente para poderse mantener, para poder vender un conocimiento que les va a generar dinero y no es para hacerse mejor humanos. Un albañil puede ser el mejor albañil, el que sabe mejor hacer las cosas, pero en ocasiones hay personas que pues son muy groseras, muy viles íntimamente y muy de tiro muy llenas de vicios sentimentales. Entonces, lo que quiero pues dar a entender es que la educación escolar pues es para lo mismo, para formar oficios, para dar un oficio a tal o cual persona y así también se sepa mantener y sepa vender un conocimiento que tiene, porque pues en la vida siempre hay que saber algo para poder intercambiar dicho conocimiento como si fuera una mercancía. El conocimiento también es una mercancía de la que pues todos nos podemos, o muchos nos podemos servir, o más bien todos, para tener ese privilegio de vivir mejor, de vivir bien relacionadamente entre la sociedad. Y pues así pues Salinas de Gortari era un gran, supuestamente profesionista, un economista o no, algo así, pero no por eso era mejor persona, y lo visto está porque todo lo que hizo de ser unos raterazos, muchos hasta usan el conocimiento escolar para ser los mejores ladrones de su país, y ese conocimiento pues lo usan así de manera bastante pedante, bastante soberbio, para mal uso hacia la sociedad. Entonces, por eso es que afirmo que el conocimiento escolar es un simple conocimiento como el que recibe el albañil, un conocimiento práctico que es usado para poderse mantener nada más, pero el conocimiento escolar pues no quita lo animal, no quita lo bestial, cuando una persona en realidad lo es. Pero también el conocimiento escolarizado ayuda mucho a las personas que son de sentimientos humanizados, y estas personas de sentimientos humanizados pues pueden en realidad hacer buen uso de su conocimiento escolarizado para hacer bien a otras personas y también para hacerse bien a sí mismos. ¿Por qué no? Porque a fin de cuentas lo que se busca es la felicidad del sí mismo, y también tratar de hacer bien a todos los que lo rodean. Ese es el objetivo de la educación, aprender para hacer cosas mejores, cosas buenas, y también para ayudar a la demás gente cuando se comparte el conocimiento, porque un albañil mal hecho, que solamente piensa en el dinero, lo único que está pensando es hacer su trabajo nada más para recibir el cheque, el dinerito,
pero en mucho un albañil inconsciente lo que hace es ahora sí que aprovecharse su título de albañil y agarrar dinero y en un gran modo dejar a la gente que lo contrata insatisfecha, a veces hasta enojada por todo lo que hizo mal, pero un albañil bueno pues hasta se satisface en su conocimiento y también se satisface a los demás, porque el objetivo de una profesión es hacer felices a la demás gente a cambio de una remuneración. Ese es el secreto de la educación. Y sí, es que el secreto de la educación consiste en que se tiene que usar precisamente todo eso que se recibe para bien del sí mismo y de la población, y todo lo que se aprende es especialmente para hacer el bien, para formar mejores sociedades, porque de hecho pues en realidad si en la escuela no se alcanza a llenar esa expectativa de enseñanza de cómo ser mejor ser humano, simplemente todo aquel que tenga esa chispa humana, chispa de hombre principio, estas personas entenderán que esa educación que recibió es especialmente para vivir mejor en sociedad y por lo tanto hacer mejor bien a la sociedad, no como lo hicieron estos presidentes que nombré hace un momento, de nada más usar su conocimiento de manera vil para explotar a la sociedad. Y de hecho pues en el caso de estas gentes pues siempre vendían a la población, siempre vendían a México. ¿Por qué? Pues porque lo único que les interesaba era el dinero y el poder, y pensando así, lo único que queda como de ellos de recuerdo es las piltrafas de sentimientos que tienen, ya que no hacen bien a nadie, ni siquiera a sí mismos, porque ellos mismos se han echado a perder y no han cumplido con las expectativas para lo que la naturaleza los procreó en este mundo físico. Y ese es el fin pues de la educación. Pero pues ahora sí que todos los que son de sentimientos inhumanos, de sentimientos bestiales, toman a la educación como un medio de conocimiento para tener más habilidad en hacer trampa a su sociedad donde viven y usar ese conocimiento para fines mezquinos.